El espíritu de la liturgia. Armas de destrucción masiva de la Santa Misa. Antecedentes. Evidentemente, la historia del Concilio Vaticano II habrá de escribirse según las mejores normas que los antiguos fijaron a los historiadores. Esta es la primera. No te atrevas a decir nada falso, pero tampoco a ocultar la verdad. Que nada de lo que escribas o digas haga sospechar favoritismo o animadversión. Eso lo dijo Cicerón. Y lo repitió Pablo VI el 31 de enero de 1966. 100 años antes del nacimiento de Cristo, Juvenal, en una de sus sátiras, afirmó que el principal río de Siria, el Orontes, había desembocado en el romano Tíber. El poeta quería significar con esto que la cultura siria, a la cual él despreciaba, había conseguido penetrar la cultura de su amada Roma. Lo que sucedió desde un punto de vista cultural en tiempos de Juvenal, sucedió en nuestros días desde un punto de vista teológico. Pero esta vez la influencia llegó de los países bañados por el Rin: Alemania, Austria, Suiza, Francia y Holanda, y de la vecina Bélgica. Como los cardenales obispos y teólogos de estos 6 países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el Concilio Vaticano, el autor de un libro al que me voy a referir, El Rin desemboca en el Tíber, que es la historia del Concilio Vaticano II, describe que el autor no tiene ninguna nostalgia del pasado, porque tal nostalgia implicaría un repliegue del devenir humano sobre sí mismo y por consiguiente su perfección. Tal perfección terrenal es incompatible con la perspectiva sobrenatural que domina la obra. Antiguos no viene de ante, a nuestra época, sino anteriores a cualquier época. Pertenecen a una esfera axiológica considerada indefectible. Si hay una referencia en este libro, el Rin desemboca en el Liber, es solamente a dicha esfera. No pretendamos encontrar otra. La acomodación esencial de la Iglesia no consiste en conformarse al mundo. Notile conformari huic seculo. No os acomodéis a este siglo, la carta a San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, sino en modelar su propia contraposición al mundo según las diversas circunstancias históricas, así como en ir modificando y no suprimiendo esa contraposición esencial. Por ejemplo, ante los bárbaros, la Iglesia no asumió la barbarie, sino que se revistió de civilización. Y en el siglo XIII, contra el espíritu de violencia y de avaricia, asumió el espíritu de mansedumbre y de pobreza con el gran movimiento franciscano, y no aceptó el renaciente aristotelismo, sino que rechazó con energía la mortalidad del alma, la eternidad del mundo, la creatividad de la criatura y la negación de la providencia, contraponiéndose así a todo lo esencial de los errores de los gentiles. No faltan, aunque a decir verdad son poco frecuentes, quienes niegan la actual desorientación de la Iglesia. Pablo VI definió con fórmulas dramáticas el declive de la religión. En el discurso al seminario lombardo en Roma del 7 de diciembre de 1968, dijo que la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. No insistiré aquí en el famoso discurso del 30 de junio de 1972, en el cual el Papa afirmaba tener la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Y proseguía: también en Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de obscuridad. Investigando las crisis de la Iglesia, hemos encontrado que éstas solo tienen lugar
cuando no en el mundo, sino en la misma Iglesia, surge una contradicción con el principio que la constituye y la rige. Tal contradicción respecto al elemento principal es la constante, como dicen los matemáticos, de todas las crisis. El Concilio Vaticano II y su preparación. Parece ser que Pío XI llegó a pensar en la posibilidad de retomar el Concilio Vaticano, interrumpido en 1870 por violentos acontecimientos. Pero lo que es seguro, según el testimonio del cardenal Domenico Tardini, es que Pío XII ponderó la oportunidad de tal reinicio o la de un nuevo concilio y ordenó estudiar los pros y los contras a una comisión especial. Esta decidió en sentido negativo. El anuncio de la convocatoria de un concilio, debido, como dijo el mismo Juan XXIII, a una repentina inspiración, cogió al mundo totalmente por sorpresa. Por el contrario, el Vaticano I había estado precedido desde 1864 por una encuesta entre los cardenales, quienes se habían pronunciado mayoritariamente a favor de su convocatoria. No hubo, respecto al Vaticano II, consultas previas acerca de la necesidad u oportunidad de convocarlo, llegando la decisión de Juan XXIII por un ejercicio de carisma ordinario o tal vez por un soplo de carisma extraordinario. Nosotros nos preguntamos de qué lado sería. No vamos a entrar en varios desarrollos en el concilio, ya que ese tema es para otra formación. Pero sí hay que notar que el concilio rompió con toda su preparación y se desarrolló mediante una superación del concilio tal como había sido preparado. Pero después de la clausura, el período postconciliar, que habría debido suponer la realización del concilio, supuso, sin embargo, también la superación de este, es decir, fueron más allá. Este hecho se deplora con frecuencia incluso en los discursos, recordarán, del Papa Pablo VI, quien lo dijo expresamente, por ejemplo, el 31 de enero de 1972, refiriéndose a pequeñas minorías, pero audaces y fuertemente disolventes. También está demostrado por las no pocas voces que, considerando insuficientes las novedades conciliares, piden un Vaticano III para impulsar a la Iglesia a dar el paso adelante al cual se resistió o vaciló dar en el primer encuentro, es decir, en el Concilio Vaticano II. Los excesos son particularmente palpables en el orden litúrgico, donde la misa se encontró transmutada de arriba a abajo, en el orden institucional, que fue investido de un espíritu democrático de consulta universal y de perpetuo referéndum, y más aún en el orden de la mentalidad, abierta a componerse con doctrinas alejadas del principio católico. Para esto recordemos las palabras de su Santidad Benedicto XVI, que manifestó en el Espíritu de la Liturgia, un libro que él escribió, que la liturgia de la Iglesia va más allá de la misma reforma conciliar, Sacrosanctum Concilium número 1, que de hecho no tenía como finalidad principal cambiar los ritos y los textos, sino más bien renovar la mentalidad y poner en el centro de la vida cristiana y de la pastoral la celebración del misterio pascual de Cristo. En mi camino personal, y como paréntesis, en la misión de más de 20 años en varios países del mundo, me di cuenta de que no me estaba yo dando a la liturgia, o no estaba dando a la liturgia, la consideración central que posee. Y leyendo varios libros, principalmente El espíritu de la liturgia de Benedicto XVI, porque me interesaba la historia de la Iglesia, me encontré con cosas maravillosas que cambiaron del todo mi inclinación hacia la importancia del mensaje en la misión y en mi vida personal. Ya en otro libro del doctor Peter Kavniewski, llamado Resurgimiento en medio de la crisis, Sagrada Liturgia, Misa Tradicional y Renovación de la Iglesia, lo primero que puede leerse en la obra es la dedicatoria que hace a su santidad el Papa Benedicto XVI.
Textualmente dice: por habernos enseñado con su palabra y su ejemplo el espíritu de la liturgia y por haber promovido la recuperación de nuestro patrimonio hereditario. La lectura de esta obra fue uno de los momentos importantes de mi camino hacia la vivencia profunda y real de la tradición de la Iglesia, tanto doctrinal como litúrgica, por el descubrimiento que supuso, a pesar de que nosotros vivíamos de la misa tradicional en la misión. De Benedicto XVI, por ejemplo, dice el doctor Kawniewski, que Joseph Ratzinger participó vigorosamente en el Concilio Vaticano II y que, aunque en un principio sus simpatías se inclinaron hacia el sector liberal, lamentó posteriormente el modo como las enseñanzas del concilio fueron manipuladas y distorsionadas por lo que él llamaba el espíritu antinómico de un concilio virtual o mediático. De acuerdo con el papel esencialmente protector, continúa Kawniewski, propio del oficio papal, Benedicto XVI procuró rectificar algunas o muchas de las cosas que se hicieron mal en las últimas décadas. Desde entonces, sigo y he seguido muy de cerca a Peter Kawniewski y he aprendido mucho de él sobre la tradición litúrgica, incluyendo su propio camino personal, a medida que ha seguido investigando y que se ve reflejado en un libro posterior que se llama El rito romano de ayer y del futuro, el regreso a la liturgia latina tradicional tras 70 años de exilio, publicado en 2023. El núcleo de esta obra es una serie de conferencias y artículos escritos alrededor del 50º aniversario de la promulgación y entrada en vigor del Novus Ordo Missae en 1969. Es decir, es una obra rumiada a lo largo de 4 años en los que el autor no cesa de investigar sobre la liturgia. En este momento, el autor parece haber alcanzado, tras años de estudio, una visión matizada de lo que expresaba en la anterior obra mencionada, que había sido publicada en 2014. En esta segunda obra más reciente, Peter Kawniewski quiere demostrar que, de hecho, existe un solo rito romano y que este no es el Novus Ordo. O dicho de otra forma, que el Novus Ordo no es parte del rito romano, sino otro rito enteramente diferente para otra iglesia. Al considerar que el Novus Ordo Missae constituye una ruptura con los elementos fundamentales de todas las liturgias de origen apostólico y que, en consecuencia, viola la solemne obligación de la Iglesia de recibir, atesorar, conservar y transmitir los frutos del desarrollo litúrgico. Completa esta afirmación con una nota al pie en que podemos leer lo siguiente. Fueron los escritos de Ratzinger lo que por primera vez me hicieron maravillarme ante el misterio de la liturgia y despertaron en mí el deseo de comprender qué es lo que le ha acontecido en nuestra época, así como el celo por recuperar lo que se perdió. Ratzinger me inició en el camino que empezó con las verdaderas intenciones del Vaticano II. Siguió con la reforma de la reforma, se detuvo brevemente en aquello del mutuo enriquecimiento de las dos formas y finalmente giró hacia un tradicionalismo sin atenuantes, o restauracionismo si se prefiere. Al margen de estar de acuerdo con él o no en cuanto a la continuidad o ruptura que supuso el Concilio Vaticano II, las palabras de Ratzinger sobre la liturgia son tan luminosas que merecen ser citadas literalmente. El cardenal afirmaba que lo que necesitaba ser descubierto de una manera completamente nueva era el carácter dado, no arbitrario, constante e inquebrantable del culto litúrgico. La liturgia no es un espectáculo que requiera productores brillantes y actores talentosos. La vida de la liturgia no consiste en agradables sorpresas e ideas atractivas, sino en repeticiones solemnes. No puede ser expresión de lo que es transitorio, porque expresa el misterio de lo sagrado. Muchas personas han dicho que la liturgia debe ser hecha por la comunidad entera si debe pertenecerles. Tal actitud ha llevado a que se mida el éxito de la liturgia
por su efecto y el nivel de entretenimiento. Eso es perder de vista lo que es distintivo de la liturgia, que no viene de lo que nosotros hacemos, sino del hecho de que algo está ocurriendo ahí que todos nosotros juntos no podemos hacer. En la liturgia hay un poder, una energía en acción que ni siquiera la Iglesia puede generar. Lo que manifiesta es lo totalmente otro, viniendo a nosotros a través de la comunidad, que es por tanto no soberana sino sierva, puramente instrumental. Y otra razón por la que debe ser dada y constante es que, por medio del ritual, manifiesta la santidad de Dios. La revuelta contra lo que ha sido descrito como la antigua rigidez rubricista ha convertido a la liturgia en un conjunto de retazos de estilo, hazlo tú mismo, y la ha trivializado, adaptándola a nuestra mediocridad. Por eso, no puede abandonarse la solemnidad en la celebración litúrgica, porque en la solemnidad del culto, la Iglesia expresa la gloria de Dios, el gozo de la fe, la victoria de la verdad y la luz sobre el error y la obscuridad. Dicho esto, pasemos brevemente al tema central de la formación de hoy noche. Uno de los llamados claves del Concilio Vaticano II fue la renovación litúrgica. Sin embargo, esta renovación ha llegado a los cristianos como cambios exteriores y con un espíritu contrario a la tradición de la Iglesia. Hay cientos de horas de investigación sobre este tema. Vamos a hablar sobre el rito romano y el Novus Ordo o nuevo rito de la misa, un poco de historia de cómo se llegó a la calamidad que es hoy por hoy esta nueva invención de la misa y por qué la necesidad urgente de que la misa en su rito perenne tradicional sea más conocida y esté más disponible y asequible. Si usted tiene menos de 50 años, tal vez se preguntará qué es esto del rito romano, o como erróneamente se le conoce como la misa tridentina o misa en latín. Con excepción de ciertas regiones, durante todo el período de 1570 a 1970, se celebraba esta forma de la misa del rito romano solo en latín. Es por esto que hablaremos del tema, ya que hay un buen número de personas en Roma que están muy interesadas en asegurarse de que esto se desconozca o no se hable del tema. Y esto es lo que hacen particularmente en los seminarios. Obviamente, no podremos alcanzar a hablar de todo el material, ya que hay sobre 500 horas de trabajo investigativo en esta conferencia y miles de libros investigados, pero tendrán un resumen de estas enseñanzas en esta conferencia y las fuentes de la misma que las enviaremos por el canal. El objetivo es que ustedes aprendan mucho más y profundicen en este material y lo difundan, porque les aseguro que en Roma se desea que esta formación no sea conocida. Empecemos esta conferencia con una tesis. Y esta tesis es que ciertos individuos en el Vaticano, y particularmente con y a través del Vaticano II, se propusieron destruir la teología de la Misa Católica que ultimadamente destruiría a la Iglesia Católica. Es una afirmación atrevida. Pues veámosla. Hay un viejo dicho en la Iglesia Católica que resume la conexión entre oración, fe y vida y es: lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Traducido es: la ley de la oración es la ley de la fe y es la ley de la vida. O, como oras, es como crees y es como vives. Hay una conexión muy íntima entre el cómo oramos, cómo creemos y cómo vivimos. Y ya que el objetivo buscado de estos individuos era el destruir la fe, tenían que primero destruir la oración de la Iglesia, para así luego destruir su vida en Dios. La forma más elevada de oración de la Iglesia, que es la misa,
el santo sacrificio de la misa. De hecho, muchos de los involucrados en la transformación y deformación de la misa y su nueva creación, entre comillas, no tenían vergüenza acerca de su trabajo. Por ejemplo, un sacerdote, el padre Joseph Galileo, quien fue un perito del Concilio Vaticano II, dijo en ese momento: se necesita decir lo siguiente sin ambigüedad. El rito romano, tal y como lo conocemos, no existe más. Ha sido destruido. Uno de los líderes oponentes de los cambios drásticos en el concilio, el cardenal Alfredo Ottaviani, manifestó: ellos quisieron hacer borrón y cuenta nueva de la teología entera de la misa. Esto terminó en sustancia completamente cerca de la teología protestante, que destruyó el sacrificio de la misa. Estos son grandes personajes del más alto rango jerárquico en el Concilio Vaticano II. Detrás de escenas, ellos sabían lo que estaba sucediendo. En palabras del prestigioso filósofo Dietrich von Hildebrand, realmente, si a uno de los demonios se le había confiado con la ruina de la liturgia, él no pudo haberlo hecho mejor. Además, Monseñor Marcel Lefebvre manifestó: entre las ideas del Concilio Vaticano II se admiten ciertas opiniones de Lutero, por ejemplo, que la descripción de la Iglesia como pueblo de Dios, que es la idea maestra del nuevo Código de Derecho Canónico, idea democrática y no jerárquica, donde se acentúa el sacerdocio de todos los bautizados, el compromiso en pro del derecho de la persona a la libertad en materia religiosa. Puede considerarse que hoy día la teología y la práctica de la Iglesia satisfacen las otras exigencias que Lutero expresó en su tiempo: el uso de la lengua vernácula en la liturgia, la posibilidad de la comunión bajo las dos especies y la renovación de la teología y de la celebración de la Eucaristía. ¡Qué confesión tan clara! Satisfacer las exigencias de Lutero, que fue el enemigo resuelto de la misa y del Papa. Admitir lo que pedía el blasfemo, que decía: para mí, todos los prostíbulos, homicidios, robos y adulterios son menos malos que esa misa abominable, refiriéndose a la misa tradicional. De esa rehabilitación tan monstruosa, solo se puede sacar una conclusión: o hay que condenar al Concilio Vaticano II, que la ha autorizado, o hay que condenar al Concilio de Trento y a todos los papas desde el siglo XVI, que declararon que el protestantismo era herético y cismático. Recordemos ahora algunos hechos históricos. En los siglos XVII y XIX, una herejía conocida como jansenismo empezó a aparecer en la Iglesia, especialmente en Francia. La visión del jansenismo es cercana al entendimiento protestante de la gracia, predestinación y la relación del hombre con Dios. De hecho, el jansenismo se asimila a la revuelta de Martín Lutero y John Calvino, y fue nombrado como tal después de su principal proponente, el teólogo y obispo católico Cornelio Hansen. Esta corrupción de la teología católica, que es lo que cualquier herejía es, empezó a expresarse en extrañas innovaciones litúrgicas, como el baile en la liturgia, la acogida de las manos, la elevación de las manos por los laicos, que son actos expresamente sacerdotales, los saltos proféticos en el espíritu, etc. Ya acerca del baile en la liturgia, por mencionar solo algo, el cardenal Ratzinger dijo: el baile no es una forma de expresión para la liturgia cristiana. Estos nuevos ritos de saltos y bailes y la teología que les respaldaba empezaron a ganar popularidad en muchos círculos católicos, particularmente con la renovación carismática católica, que tiene orígenes no solo en el protestantismo, sino en la mafia de San Galo.
El resto de la población, la que atiende regularmente a la misa cada domingo, empezaron así a distanciarse de la liturgia y de la forma eclesial y de la tradición. A mediados del siglo XIX, un monje benedictino de nombre Dom Garanger, fundador de una congregación francesa en Solesmes, empezó un trabajo de revitalizar la apreciación de la misa, que en ese tiempo era el rito romano o misa tridentina, que era la misa desde la época apostólica y que fue codificada por el Concilio de Trento, no inventada por el Concilio de Trento, sino codificada en la mitad del siglo XVI. Y recuerden que era la única misa que había, es decir, que ustedes podían estar en Francia, en Italia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en donde sea, en cualquier idioma, y todos entendíamos en qué parte de la misa estábamos y que estábamos en la misa de siempre, en la misa católica. Geranger es considerado como el fundador de lo que después se conoció como el nuevo movimiento litúrgico, pero lo que él empezó no terminó como se previó. Unas décadas después de su muerte, otro benedictino, Don Beauduin, tomó las riendas del trabajo de Geranger con el objetivo de transformar la liturgia misma. Esto fue un alejarse de lo que su predecesor pensó. Geranger quería ayudarles a entender a los laicos más profundamente la belleza y la profundidad de la misa católica. Es decir, que sea más significante para ellos para que lo puedan vivir, no tanto entender. Así es como el nuevo movimiento litúrgico empezó. Beauduin quiso cambiar la misa en sí misma, no el tratar que la apreciación de la gente sea mejor, sino cambiar la misa para hacerla más ecuménica, más acogedora a los protestantes. Su pensamiento era que si era menos católica, más protestantes dirían: "Oh, eso parece algo bueno. Puedo sentirme como en casa. Creo que puedo asistir allá". De ahí que Beauduin experimentó con una gran variedad de innovaciones. Sabía realizar sus pequeños ritos, donde agrupaba a varios sacerdotes que pensaban igual que él e inventaban cambios en la misa. Solían retirarse a unos lugares remotos, se organizaban en comités y resolvían qué cambios hacer en la misa para luego en sus celebraciones presentar estas innovaciones. Esto sucedía en monasterios o lugares de retiro alejados en Francia. Esto fue conocido y sus oponentes les llamaban a sus celebraciones pequeñas orgías de ecumenismo litúrgico y otros nombres. Pero cualquiera que fuese su nombre, estos eran pequeños laboratorios de cambios. Esto tiene relevancia únicamente en relación a lo que Beauduin hizo: abrir las puertas a cambios en la liturgia, a cambios en la misa, para que pueda ser más aceptada por los protestantes. Por eso su mención es importante aquí. Él murió en 1960, pero antes de su muerte, sus ideas juntamente con la de otros empezaron a aparecer y a practicarse aquí y allá. Hay aquí algunas fotos tomadas en los Estados Unidos en los años 50. Algunas son de South Dakota. Recuerden que aquí ya se experimentaban con los cambios, 10 años antes del Concilio Vaticano II y 12 o 15 años antes del Novo Ordo de la Misa. Lo que se ve es una pareja llevando las ofrendas, cosa que nunca sucedía en la misa tridentina. A la derecha de la foto vemos a unos dos niños en su primera comunión, de unos 7 u 8 años, llevando las ofrendas al cardenal Cushing en Boston en los años 50. Hay otras dos fotos. Esta es de una misa celebrada en una parroquia de South Dakota en la mitad de los años 50, donde el sacerdote ya se encuentra celebrando la misa de cara a las personas, no ad orientem. Esto es 10 a 15 años antes de que la nueva misa apareciese. Hay otras dos fotos donde se ven a izquierda unas religiosas en procesión en el pasillo de la iglesia llevando las ofrendas. Igual, en la foto del medio, a la derecha vemos al sacerdote celebrante
dirigiéndose donde las religiosas para recibir las ofrendas. Entonces, estas prácticas, estas orgías litúrgicas, ya venían desarrollándose por algún tiempo. Hubo cambios también en la liturgia de Semana Santa en 1955. Todo esto que les presento quiere demostrar un punto, de que los cambios que surgieron milagrosamente del Vaticano II no aparecieron caídos del cielo. No es que aparecieron de ninguna parte, al contrario, ya estaban elaborados y apareciendo aquí y allá. Bien, hay un periodo en la Iglesia, particularmente al inicio del siglo XX, cuando el término reforma litúrgica significaba algo muy diferente dependiendo de con quién se hablaba. Recuerden que había dos maneras de entender esto. Reforma litúrgica, significando la reforma del entendimiento de la gente de la misa, para que así puedan ellos vivirla y apreciarla en su hermosura, versus la reforma de la misa en sí misma. Aquí hay dos escuelas diferentes de pensamiento. No significaba el cambiar la liturgia literalmente, al menos no significativamente. También se entendía reformar el sentido del significado de la liturgia, ayudando a los laicos a que obtengan un entendimiento, una vivencia y una apreciación más profunda de lo que realmente pasa durante la misa, lo que llamamos la teología de la misa. Ahora esto es clave. La misa es la participación en el sacrificio de Jesucristo, a su Padre por la redención de la humanidad. Es por esto que hay un sacerdote. El sacerdote ofrece el sacrificio. Es por esto que las denominaciones protestantes no tienen sacerdotes, ya que no hay sacrificio. Lo que se ofrece en la misa católica es el mismo Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y del vino. Esta es la posesión central del sacrificio de la misa. Esto se hace en imitación del mismo Jesucristo, quien instituyó la Sagrada Eucaristía momentos antes de su pasión y su muerte. Él hizo esto en contexto de una cena como lo conocemos, la última cena, pero el contexto de cómo lo hizo no es más importante de lo que hizo. Eso es, él estaba introduciéndose e introduciéndonos, y esto era una representación en anticipación de lo que iba a suceder en el Calvario, y es algo que él dio a la iglesia en el tiempo y en memorial. Ese es el punto de esto. El hecho de que sucedió en una cena no es nada importante como el hecho de la existencia del sacrificio. Ya entonces el cardenal Ratzinger manifestó: la Eucaristía que los cristianos celebran realmente no puede ser descrita adecuadamente por el término cena. Pero si hoy vamos a parroquias en estos días, se escucha que es una cena, un banquete, y la palabra sacrificio, si se la escucha, es muy de repente. De ahí que el énfasis no es ya en el sacrificio, sino en la cena, en el convite, en la última cena, en el banquete de la Eucaristía. En efecto, si la víctima del sacrificio como lo entendemos, y esto viene del Antiguo Testamento, también que si no se come a la víctima del sacrificio, entonces la idea de que participamos en el sacrificio no sucede. Entonces, la idea de una comida o cena es secundaria al sacrificio mismo. Esto es teología católica y es en lo que la misa entera está constituida. Esto es en lo que el entendimiento de los católicos y protestantes de lo que sucedió en el cuarto de arriba, la noche anterior a su pasión, empieza a separarnos. Y es sobre esta disputa, sobre el entendimiento de la liturgia, de la manera en que la reforma debía ir, y empieza en vez a fraccionarse. Y la pregunta ¿es entonces un sacrificio o una cena? Algunos querían cambiar el énfasis de la misa como el inicio para su destrucción, mientras que otros querían mejorar el entendimiento de la misa. Es muy importante entender esto. Es el punto central de los argumentos
cuando los llamados conservadores y liberales empiezan a discutir sobre el cambio, y la pregunta es, ¿para qué el cambio? ¿Es acaso el cambio para que nosotros los laicos podamos apreciar mejor la sacralidad de lo que se celebra? ¿O solo se trata de destruir la misa? Entonces hay que tener cuidado cuando se escucha la palabra cambio, ya que dependerá de qué lado está aquel que propone el cambio. Y como la historia lo ha probado, el lado que ganó fue el lado que quiso no solo cambiar la misa, sino elaborar un nuevo rito dentro de una nueva iglesia, como lo denunciaría ya Karol Wojtyła antes de ser Juan Pablo II, y no el lado que quería que nosotros apreciemos y entendemos más la teología. Cuando inició el Vaticano II en 1962 con el Papa Juan XXIII, la reforma litúrgica era apenas uno de los ítems que estaban por ser discutidos y no para hacer cambios por los padres conciliares. Y es interesante el notar que fue la primera reforma que salió del concilio y fue largamente impulsada por un grupo conocido como los peritos. Estos eran expertos litúrgicos. La palabra perito viene del italiano y significa experto, y eran extremadamente influyentes entre bastidores de lo que sucedía en el Vaticano II. Eran ellos quienes tenían las ideas en sus mentes de lo que debía pasar a la misa, es decir, los cambios, entre comillas, que debían darse. No tenían poder alguno en ellos mismos, pero como un hombre inglés de nombre Douglas Whitrow dijo, que era también un excelente erudito católico y editor del periódico británico The Tablet, en un sentido, este concilio ha sido el concilio de los peritos, silencioso en las aulas, pero tan efectivo en las comisiones y oídos de los obispos. El obispo de Irlanda, Monseñor Lucy, manifestó: los peritos fueron más poderosos que la mayoría de obispos, a pesar de que no tenían voto alguno, pero tenían el oído de un cardenal o de la cabeza de una asociación nacional de obispos y fueron influyentes en la redacción de los documentos del concilio. Él dijo, el experto es la persona con el poder. El primer documento que salió del concilio fue titulado Sacrosanctum Concilium, o sobre la Sagrada Liturgia. Fue promulgado el 4 de diciembre de 1963. Lo que este documento de hecho dice es el punto de la llaga central de los acalorados debates y argumentos de lo que se decía y continúa diciendo en la Iglesia. Tal vez ustedes se han encontrado en algunas parroquias que hay personas que dicen, el Vaticano II dice esto, dijo aquello. La pregunta que deberíamos hacerles es, ¿han leído algún documento del Concilio Vaticano II? Y es aquí en donde nuestra discusión gira hacia un hombre de nombre Padre Aníbal Bugnini. Él es la figura que es crucial para nuestro entendimiento de la construcción del Novus Ordo de la Misa y por ende de la nueva Iglesia. Hablaremos primero del hombre. Bugnini era un francmasón, figuras prominentes e intelectuales en la Iglesia, desde Dietrich von Hildebrand y su esposa Alicia, y muchos otros estaban convencidos de que él era un francmasón. Como sabemos, la masonería fue primeramente condenada por el Papa Clemente XII en 1738 con una bula papal donde los católicos son prohibidos de enrolarse en una logia masónica. La razón es que la francmasonería es una sociedad secreta en oposición a muchas enseñanzas de la Iglesia Católica. De hecho, es condenada enteramente, sin rodeos, por su rechazo a la Iglesia Católica, la cual intenta destruir y no solo por ser contraria a sus opiniones.
El Papa Pío XII en 1958 manifestó: las raíces de la apostasía moderna están en el ateísmo científico, en el materialismo dialéctico, en el racionalismo, el iluminismo, laicismo, liberalismo y en la francmasonería, que es la madre de todos ellos. De hecho, desde 1738, de acuerdo a los mismos masones, 8 papas han condenado a los masones con 17 condenaciones y han repetido las prohibiciones por 400 veces, y esta condenación nunca ha sido levantada. A propósito, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de febrero de 1981, promulgó una clarificación sobre el estado de los católicos que se asocian a la masonería, en la que se reafirma la posición tradicional de la Iglesia acerca de la masonería. El entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Cardenal Ratzinger, nuestro querido Papa Benedicto XVI, dijo: el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en estado de pecado mortal y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Sabiendo ahora que Bugnini era un masón, los cambios que ocurrieron en la misa ahora toman un camino trascendental de naturaleza siniestra. Como él era un masón, entonces estaba activamente tratando de destruir a la Iglesia, destruyendo la vida de los fieles, destruyendo la misa. Bugnini era el hombre que tuvo la más grande y única influencia en los cambios de la misa, y voy a enseñarles cómo. Aníbal Bugnini, el objetivo. 1946 empieza los estudios litúrgicos. 1948, designado como secretario de la Comisión para la Reforma Litúrgica de Pío XII. 1956, consultor de la Sagrada Congregación de los Ritos. 1957, profesor de la Sagrada Liturgia de la Pontificia Universidad Lateranense. 1960, secretario de la Comisión Preparatoria de la Liturgia, es decir, el consejo que redactó la Sacrosanctum Concilium. Unos 15 años antes de que el Concilio Vaticano II empezara, Bugnini empezó intensamente a seguir estudios litúrgicos que le llevó a convertirse en algo como un experto litúrgico. En 1948 es designado como secretario de la Comisión de la Reforma Litúrgica de Pío XII. En 1956 llegó a ser consultor de la Sagrada Congregación de los Ritos. Recuerden que es en este tiempo que empezamos a despertar al Vaticano II. Juan XXIII todavía no está aquí. El concilio todavía no ha sido llamado, pero él, Bugnini, está moviéndose a la vanguardia del movimiento de la reforma litúrgica. En 1957 se hace profesor de la Sagrada Liturgia de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. 2 años más tarde, en 1959, el Papa Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II y en 1960 coloca a Bugnini en una posición que le permitirá ejercer increíble influencia en el futuro de la liturgia católica. Fue designado como secretario de la Comisión Preparatoria de la Liturgia, es decir, el consejo que redactó la Sacrosanctum Concilium. En otras palabras, él era el hombre que se encargaba del comité que analizaba todos los cambios en la misa. Él llegó a ser el hombre principal del concilio, algo como el general en la guerra. Él era la fuerza impulsadora detrás del borrador de lo que se conoce como el esquema preparatorio o el documento en preparación para llegar al documento final. Este grupo o comisión preparatoria recibía sugerencias, diferentes planes y esquemas de diferentes clases de personas. Unían estos documentos, los miraban y producían un esquema, un plan, y esto era lo que se presentaba. Este borrador sobre la liturgia era lo que se presentaba ante el Concilio Vaticano II para que los padres del concilio discutan. Algunos de sus admiradores nos decían
que esos documentos ya estaban preparados de antemano y había una complejidad de todo esto que los padres conciliares se preguntaban de dónde aparecieron estos documentos. Ya estaban preparados y además estaban traducidos a diferentes idiomas, algo que no puede hacerse de la noche a la mañana. Y también algunos de sus admiradores se referían a este documento como el Plan de Bugnini, y fue aceptado como el documento que fue producido por la Comisión Litúrgica Preparatoria. Ese voto fue tomado el 13 de enero de 1962, pero en todos los documentos presentados era su documento, es decir, el de Bugnini, el que fue aceptado como el final. No es de sorprenderse, ya que él era la cabeza de la comisión. Independientemente de lo que los padres conciliares digan o opinen, era su documento el que iba a pasar. Y así fue, su documento es el que finalmente sale de la comisión con los cambios sugeridos para la misa, pero no los cambios de los padres conciliares, sino de Bugnini. La constitución para la liturgia que eventualmente los padres conciliares votaron es sustancialmente idéntica al borrador del esquema de Bugnini. Hay que notar que desde el inicio hubo dudas sustanciales acerca de este plan, pero por razones que aparentemente no podemos saber en todos los autores y libros consultados, nadie da con la razón de esta duda. Parece que se perdió en el proceso histórico. Pero cualquiera que haya sido la razón, Bugnini fue capaz de traspasar cualquier tipo de oposición que se le presentara, y él tuvo mucha oposición para su plan. En cualquier caso, el 13 de enero de 1962, el Concilio Vaticano II acepta y adopta el plan de Bugnini para la nueva misa, que en realidad no eran cambios, sino la elaboración de una nueva misa para la nueva iglesia. Así que, ¿cuáles eran los pensamientos de Bugnini sobre los dichos cambios en la misa? Debemos desnudarnos, decía él, de nuestras oraciones católicas y de la liturgia católica, de todo lo que puede ser sombra de una piedra de tropiezo para nuestros hermanos separados, esto es, para los protestantes. Este es el hombre que formó la nueva misa. Hay una entrevista que es extremadamente reveladora que él hizo en el periódico El Observatore Romano en 1965. Y hoy podemos afirmar que Bugnini no estaba efectivamente preocupado en hacer la misa más amigable para los protestantes, sino que estaba usando eso como una cubierta de los francmasones para destruir la misa y así a la iglesia. Una cosa es absolutamente cierta, de que este hombre emprendió un camino para alterar de tal forma la misa católica que, por decirlo menos, perdería prácticamente cualquier dimensión absoluta de ser una auténtica adoración católica. Lo dijo él mismo: desnudarnos de nuestras oraciones católicas y de la liturgia católica para hacerla más amigable a los protestantes. Un amigo muy cercano suyo, efectivamente su secretario, dijo lo siguiente de su ex jefe. Él aceptó y abrazó el laicismo porque dijo que esto era la realidad y era necesario aceptar la realidad. Él cumplió con la vista filosófica moderna que el hombre es hecho sin Dios y no necesita a Dios. Volviendo a nuestro personaje masón, inclinado a destruir la misa, una serie de eventos muy serios empiezan a desarrollarse que empiezan a alimentar esta sospecha. Lo veremos en el segundo episodio.